Capítulo 1. El comienzo del regreso a ti. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que has estado corriendo en todas las direcciones menos en la correcta, entregando tu energía a todo lo externo, a las opiniones de otros, a las comparaciones vacías, a la validación fugaz, a las expectativas que el mundo sembró en ti. Y de pronto, cuando te miras en silencio, descubres que te has olvidado de lo más importante, de ti. Has dejado de ser el protagonista de tu historia para convertirte en un actor secundario en un guión escrito por otros. Pero entonces llega ese instante en el que decides detener la fuga, recuperar el centro, concentrarte en ti mismo hasta reconstruir tu poder, hasta redescubrir tu propósito, hasta volver a ganar en el único lugar donde la victoria es eterna, en tu interior. El mundo moderno está diseñado para dispersarte. Desde que despiertas, cientos de voces buscan tu atención, noticias que alimentan miedo, redes sociales que alimentan comparación, publicidad que alimenta carencia. Cada una de esas voces quiere que reacciones, que te distraigas, que inviertas tu energía en lo que no controlas. Y mientras más reacciones al ruido, menos energía te queda para lo que de verdad importa. Es así como millones terminan agotados, vacíos, sin dirección, porque han vivido para los demás y no para sí mismos. Pero hay una verdad que los sabios de todas las épocas entendieron y que los grandes visionarios aplicaron: el que conquista el mundo interior ya ha conquistado todo lo que importa. Marco Aurelio lo escribió en medio del poder imperial: tu mente es un imperio. Lincoln lo entendió cuando perdió elecciones y negocios: la fortaleza no está en el cargo, está en el carácter. Edison lo comprendió después de miles de intentos: la luz no se enciende afuera, primero se enciende adentro. Todos ellos compartieron la misma convicción: nada puede detener a un hombre o a una mujer que ha aprendido a concentrarse en sí mismo con disciplina absoluta. Concentrarse en ti no significa egoísmo, significa soberanía. Significa recordar que antes de salvar a otros tienes que aprender a sostenerte tú, que antes de construir imperios externos tienes que construir un imperio interior, que antes de ganar en el mundo tienes que ganar la batalla en tu mente. Significa comprender que tu energía es limitada y que si la desperdicias reaccionando a cada provocación, a cada crítica, a cada distracción, jamás tendrás la fuerza para crear lo que tu visión merece. Piensa en Andrew Carnegie, que pasó de ser un niño pobre en Escocia a convertirse en uno de los hombres más influyentes de la historia. No comenzó concentrado en agradar a todos ni en reaccionar a las circunstancias, comenzó concentrado en sí mismo, en cultivar disciplina, en educar su mente, en expandir su capacidad. Esa concentración férrea lo llevó a construir un legado que no solo fue riqueza material, sino una obra cultural de miles de bibliotecas que aún hoy siguen en pie. Cuando decides concentrarte en ti, algo cambia radicalmente: el ruido deja de tener poder. Porque ya no corres detrás de lo que otros esperan, ya no necesitas validación constante, ya no reaccionas a cada estímulo. Empiezas a elegir. Eliges lo que lees, lo que escuchas, lo que consumes, lo que permites en tu mente. Y esa elección consciente es la base de toda grandeza. El verdadero secreto es que tu vida se convierte en lo que alimentas. Si alimentas distracciones, serás dispersión. Si alimentas quejas, serás víctima. Si alimentas miedo, serás esclavo. Pero si alimentas propósito, disciplina, gratitud y visión, tu vida será una obra maestra. Y esa alimentación comienza con una decisión radical: concentrarte en ti hasta que ganes, hasta que todo lo que parecía imposible se convierta en inevitable. El inicio de ese camino exige valentía, porque el mundo te juzgará. Te dirán que eres egoísta, que deberías seguir lo que todos hacen, que deberías reaccionar al ritmo de la multitud. Pero recuerda, las multitudes reaccionan, los líderes se concentran. Las multitudes buscan aprobación, los líderes buscan propósito. Las multitudes corren en círculos, los líderes avanzan en línea recta hacia su visión. Este es el comienzo de tu regreso a ti. Este es el primer paso hacia tu victoria interior. No hacia lo que el mundo espera de ti, sino hacia lo que tú sabes que puedes llegar a ser. Porque al final, la única voz que importa es la que escuchas en el silencio de tu mente, y la única batalla que define tu destino es la que libras dentro de ti mismo. Y si tienes el valor de concentrarte en ti, de cortar el ruido, de recuperar tu energía, de disciplinar tus pensamientos, entonces podrás ganar en cualquier terreno,
porque quien gana en su interior nunca pierde en lo exterior. Capítulo 2. La mente como centro del poder. La mayoría de las personas creen que el poder está afuera, que el poder está en las riquezas acumuladas, en los cargos políticos, en la fuerza física, en los aplausos públicos o en la influencia social, pero los que realmente han dejado huella en la historia comprendieron que el verdadero poder no se construye fuera sino dentro. Que lo que ocurre en tu mente determina lo que ocurre en tu vida, que tus pensamientos son las semillas invisibles que con el tiempo se convierten en cosechas visibles. Y que si no aprendes a gobernar tu mente, terminarás gobernado por ella, reaccionando como esclavo de tus impulsos y de las emociones del momento. El que no entrena su mente se levanta cada mañana arrastrado por el ruido externo, revisa primero lo que otros opinan, se alimenta de comparaciones vacías, vive pendiente de lo que no tiene y termina su día cansado no por lo que realmente construyó, sino por todo lo que permitió que lo distrajera. Vive como un barco sin timón, a merced de la corriente, incapaz de sostener una dirección. El que entrena su mente, en cambio, despierta con propósito, decide qué voces escuchar, elige qué batallas pelear, guarda su energía para lo que realmente importa, y aunque el mar esté agitado, mantiene firme el timón porque sabe que la tormenta no decide su rumbo, lo decide su claridad interior. Abraham Lincoln lo entendió en carne propia. Perdió elecciones repetidamente, enfrentó bancarrotas, sufrió depresiones profundas, y en cada una de esas pruebas pudo haber reaccionado con desesperación, con resentimiento o con rendición, pero eligió otra cosa, eligió fortalecer su mente, eligió interpretar cada fracaso como preparación. Eligió resistir sin dejar que la oscuridad interna se apoderara de él, y fue esa fuerza mental la que le permitió sostener a una nación entera cuando la guerra civil amenazaba con desgarrarla en pedazos. La mente es un campo de batalla en el que se libra todos los días la guerra más importante, la guerra entre tus miedos y tu valentía, entre tu visión y tus distracciones, entre tu disciplina y tu pereza, entre tu gratitud y tu queja. Y cada vez que eliges con conciencia, cada vez que decides no reaccionar de forma automática sino responder desde la claridad, estás ganando terreno en esa guerra invisible. Quien no libra esa batalla se convierte en víctima de sus emociones, pero quien la asume como deber cotidiano se convierte en dueño de sí mismo. Piensa en Thomas Edison, que soportó burlas y fracasos incontables. Un hombre sin la fortaleza mental que él había cultivado habría abandonado al 10º intento, tal vez incluso antes, pero Edison comprendía que el fracaso no era derrota sino información, que cada intento fallido era un paso más hacia el acierto, y esa interpretación era fruto de una mente entrenada. De una mente que no reaccionaba con frustración sino que respondía con perseverancia. Henry Ford también enfrentó incredulidad y ridículo cuando habló de producir un automóvil accesible para las masas. El mundo reaccionaba con sarcasmo, los industriales lo desestimaban, la mayoría lo consideraba un iluso. Ford pudo haber reaccionado con ira, pudo haberse dejado contaminar por la crítica, pero su mente estaba tan enfocada que eligió responder con acción, con mejora constante, con una visión que no se debilitaba ante el rechazo. Su fuerza no estuvo en el acero de sus máquinas, sino en el acero de su mente. El entrenamiento mental comienza con algo sencillo pero olvidado en esta era de distracción: aprender a enfocar. El que no enfoca vive disperso, saltando de estímulo en estímulo, agotando su energía en 100 cosas a la vez y no logrando nada sólido en ninguna. El que enfoca su mente, en cambio, es capaz de dirigir toda su fuerza hacia un solo objetivo, y esa concentración convierte lo imposible en inevitable. Así como un rayo de sol no quema nada hasta que se concentra en un punto, así tu vida no tiene verdadero poder hasta que concentras tu mente en un propósito. El mundo moderno quiere que reacciones a todo, a las noticias, a las tendencias, a la opinión pública, a los caprichos del momento. Pero tu deber es otro, tu deber es gobernar tu mente para no entregar tu vida al vaivén de lo externo. Tu deber es aprender a observar sin reaccionar, a escuchar sin perderte, a pensar sin dispersarte. Esa es la disciplina de los grandes, la que convierte la mente en fortaleza en lugar de cárcel. Marco Aurelio lo sabía y escribía en sus meditaciones: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Eso significa que lo que piensas con insistencia acaba por definir quién eres. Si piensas en miedo, vivirás como esclavo. Si piensas en resentimiento, vivirás como víctima. Si piensas en propósito,
vivirás como creador. La mente no es un espejo pasivo, es un pincel que pinta tu vida cada día, y entrenarla significa aprender a elegir los colores con los que pintas tu destino. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes comienza por entrenar tu mente, por reconocer que todo lo que anhelas, toda visión, todo propósito, toda disciplina, toda acción, comienza en lo invisible de un pensamiento. Y si eres capaz de cuidar ese pensamiento, de protegerlo de la duda, de nutrirlo con convicción, de sostenerlo con claridad, entonces podrás convertirlo en realidad. La mente es el centro de todo poder. El que la domina se convierte en dueño de su vida. El que no la domina vive como esclavo de lo externo. Y la diferencia entre uno y otro comienza en una sola decisión: entrenar tu mente hasta que ninguna reacción externa pueda robarte tu fuerza interna. Capítulo 3. La creencia como fundamento del destino. La mente humana es el terreno más fértil que existe, y como cualquier terreno puede ser cultivada con semillas de grandeza o con semillas de mediocridad, con pensamientos que producen fortaleza o con pensamientos que producen debilidad, con convicciones que elevan o con creencias que limitan. La diferencia entre una vida de plenitud y una vida de vacío no está en las circunstancias externas, está en lo que eliges creer, porque tus creencias se convierten en el marco invisible que define lo que consideras posible, lo que consideras alcanzable, lo que consideras digno de ti. Ningún ser humano logra nada más allá de lo que cree posible, porque antes de mover una piedra con sus manos ya ha movido una montaña con su mente. El que no controla sus creencias vive atrapado en narrativas heredadas, reacciona con miedo a lo desconocido, acepta como límite lo que otros dijeron que era imposible, repite frases de derrota que escuchó en su infancia, se encierra en jaulas invisibles que él mismo sostiene con la fuerza de su convicción equivocada. El que entrena su mente para creer con propósito rompe esas cadenas, redefine sus límites, expande su visión y convierte lo que parecía inalcanzable en realidad inevitable. Piensa en Henry Ford, que escuchó una y otra vez que fabricar un automóvil accesible era una locura, que el transporte era un asunto de caballos y carruajes, que la industria no estaba preparada. Si Ford hubiera reaccionado aceptando esas voces, su historia habría terminado antes de empezar. Pero Ford tenía una creencia férrea, que era posible poner un auto en cada hogar. Esa creencia, sostenida contra el ridículo y la crítica, fue lo que lo impulsó a trabajar sin descanso hasta que el mundo se doblegó a su convicción. Thomas Edison, enfrentando miles de fracasos, también podría haber reaccionado creyendo lo que todos decían: no se puede, estás perdiendo tu tiempo, no funcionará. Pero Edison había elegido qué creer, creía que la luz podía ser domesticada, creía que cada error lo acercaba al éxito, creía que era posible lo que nadie más imaginaba. Su creencia no era optimismo ingenuo, era convicción entrenada, y esa convicción lo mantuvo en pie cuando la evidencia parecía contradecirlo. Andrew Carnegie nació en una familia pobre, trabajando de niño en fábricas duras, sin educación formal, sin conexiones, sin ventajas visibles. El destino parecía escrito para él, y muchos en su lugar reaccionaban aceptando la condena de la pobreza como inevitable. Pero Carnegie eligió otra creencia, eligió creer que podía salir de ahí, que podía aprender, que podía acumular riqueza y conocimiento, que podía transformar no solo su vida sino la vida de millones. Esa creencia lo llevó a construir un imperio, más allá de eso, a convertirse en benefactor de generaciones enteras. Las creencias son arquitectos invisibles, construyen la casa donde vives mentalmente, y esa casa define tus decisiones, tus acciones y tus resultados. Si crees que eres débil, actuarás como débil. Si crees que eres incapaz, ni siquiera lo intentarás. Si crees que mereces poco, aceptarás migajas aunque tengas hambre de grandeza. Pero si crees en tu potencial, aunque el mundo entero dude, tus acciones serán diferentes, tu persistencia será mayor, tu resistencia será más fuerte, y poco a poco esa creencia se convierte en profecía cumplida. El problema es que la mayoría no elige conscientemente en qué creer. Reacciona a lo que escuchó de otros, a lo que la sociedad repite, a lo que la cultura dicta. Vive atrapado en frases como no se puede, eso no es para ti, no lo mereces, es demasiado tarde. Y mientras más reacciona a esas frases, más las convierte en realidad. Pero la mente entrenada entiende que las creencias se pueden reprogramar,
que no estás condenado a repetir lo que escuchaste, que puedes sembrar nuevas convicciones, que puedes elegir un marco diferente para tu vida. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de creatividad. Si hubiera reaccionado creyendo en ese juicio, el mundo habría perdido uno de los mayores visionarios de la imaginación. Pero Disney eligió otra creencia, eligió creer en su visión, eligió creer en sus personajes, eligió creer en mundos que aún no existían. Esa creencia lo sostuvo en medio de la bancarrota y del rechazo, hasta que sus sueños se convirtieron en realidades que hoy recorren millones de personas. La creencia no es magia, no transforma la realidad por sí sola, pero define la energía con la que entras a esa realidad. El que cree que puede se levanta con determinación, el que cree que no puede se levanta derrotado antes de empezar. El que cree que cada problema tiene solución busca caminos, el que cree que no hay salida ni siquiera abre la puerta. Las acciones nacen de las creencias, y las creencias son el motor de toda transformación. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que el alma se moldea según lo que cree y que no son los eventos los que determinan tu destino sino la interpretación que haces de ellos. Esa interpretación es creencia en acción, creer que un fracaso es señal de incompetencia o creer que es parte del aprendizaje, creer que la crítica es una condena o creer que es una oportunidad de crecer, creer que la dificultad es un obstáculo insuperable o creer que es el fuego que fortalece tu acero interior. El poder de concentrarte en ti hasta ganar depende de que elijas cuidadosamente tus creencias. Porque si crees en lo pequeño, vivirás pequeño. Si crees en lo débil, vivirás débil. Si crees en lo imposible, tu vida estará llena de límites. Pero si eliges creer que dentro de ti existe una fuerza capaz de resistir, de crear, de avanzar, entonces tus acciones confirmarán esa fuerza, y el mundo no tendrá opción más que doblegarse ante tu convicción. Creer no es cerrar los ojos a la realidad, es abrirlos más que nadie, es ver no solo lo que existe sino lo que puede existir, es sostener en tu mente una visión tan clara y tan firme que ninguna tormenta externa pueda derribarla. Y esa creencia, cuando se convierte en convicción, es el fundamento sobre el cual se construyen los destinos que trascienden. Capítulo 4. La claridad y la visión como faros en la tormenta. Cuando la vida se llena de ruido, cuando las voces externas gritan más fuerte que tu voz interna, cuando las distracciones se multiplican y parece imposible sostener un rumbo firme, el ser humano que no entrena su mente reacciona como una hoja llevada por el viento, va en todas las direcciones al mismo tiempo, gasta energía en 100 caminos pero no avanza en ninguno. Vive confundido, saturado, exhausto, incapaz de distinguir lo urgente de lo importante, lo esencial de lo accesorio, y termina cada día con la amarga sensación de haber hecho mucho pero de no haber avanzado nada. En cambio, quien cultiva la claridad y la visión se convierte en navegante en medio de la tormenta, alguien que puede ver más allá de las olas que lo golpean, alguien que no se deja arrastrar por la corriente inmediata porque sabe hacia dónde va, alguien que convierte el ruido en irrelevante porque su mirada está fija en un horizonte mayor. La claridad es la capacidad de ver con nitidez lo que de verdad importa cuando todo alrededor busca confundir, es el don de enfocar tu energía en lo esencial sin desperdiciarla en distracciones, es la fuerza de sostener una dirección aunque la multitud corra en otra. La visión, por su parte, es la imagen poderosa de un futuro que todavía no existe pero que ya vive en tu mente como si fuera real, es el faro que guía tus pasos incluso cuando el camino es oscuro. Es la brújula que orienta cada decisión, cada sacrificio, cada disciplina, porque quien tiene visión no se mueve por el impulso del momento. Se mueve por el llamado de lo eterno. Henry Ford lo comprendió cuando todos decían que los automóviles eran un lujo ridículo y que la gente siempre dependería de caballos. La reacción común habría sido rendirse ante la crítica y aceptar el juicio de la mayoría, pero Ford no reaccionó, respondió con claridad y visión. Sabía lo que quería construir, sabía lo que la humanidad necesitaba antes de que la humanidad lo supiera, y esa visión lo sostuvo en medio de la burla hasta que el mundo entero terminó moviéndose sobre ruedas. Walt Disney también tuvo que sostener su visión contra un ejército de escépticos. Lo llamaron iluso, lo acusaron de infantil, lo vieron quebrar y fracasar más de una vez. Si hubiera reaccionado a esas voces, habría abandonado. Pero Disney veía algo que los demás no podían ver, mundos que aún no existían, castillos que solo estaban en su imaginación, personajes que aún no respiraban en la pantalla.
Esa visión lo mantuvo en pie cuando no había razones externas para seguir. Y con el tiempo, lo que un día fue ridículo se convirtió en un imperio de sueños compartidos por millones. La claridad y la visión son virtudes que nacen de la mente entrenada. El que no se disciplina mentalmente vive con la mirada fragmentada, saltando de meta en meta, persiguiendo lo que otros dicen que es valioso, copiando caminos ajenos. Vive reaccionando al presente inmediato sin comprender que cada decisión debe estar alineada con un propósito mayor. El que entrena su mente, en cambio, sabe detenerse, reflexionar, escribir, meditar, filtrar lo que es ruido y quedarse con lo esencial. Y en ese proceso encuentra claridad. La visión sin claridad es un sueño nebuloso, la claridad sin visión es un camino sin horizonte. Necesitas ambas, claridad para ordenar tu presente y visión para orientar tu futuro. Con claridad eliges qué hacer hoy, con visión eliges por qué hacerlo. Con claridad distingues entre lo urgente y lo importante, con visión recuerdas hacia dónde te conduce lo importante. Con claridad administras tu energía diaria, con visión sostienes la motivación a lo largo de los años. Piensa en Abraham Lincoln, liderando en medio de una nación dividida, enfrentando presiones políticas, ataques personales, crisis económicas y militares. Si hubiera reaccionado al caos inmediato, si se hubiera perdido en la desesperación de cada día, habría claudicado. Pero Lincoln tenía claridad de propósito, preservar la unión, y tenía visión, abolir la esclavitud y construir una nación más justa. Esa claridad y esa visión lo sostuvieron cuando todo parecía derrumbarse. La falta de claridad destruye más sueños que la falta de talento. Porque el talentoso sin claridad se dispersa, se consume en 1000 direcciones, nunca llega a ninguna. Y la falta de visión condena más vidas que la falta de oportunidades, porque quien no ve más allá de lo inmediato siempre vive atrapado en la urgencia del presente y nunca construye nada que trascienda. La claridad exige silencio. En un mundo obsesionado con el ruido, pocos se atreven a quedarse a solas con sus pensamientos. Pero solo en ese silencio puedes distinguir tu voz de las voces ajenas, solo en ese silencio puedes ordenar lo que de verdad quieres, solo en ese silencio puedes descubrir la visión que te pertenece. Edison pasaba noches enteras en su laboratorio, no solo trabajando con filamentos y materiales, sino sosteniendo en su mente una visión que lo mantenía despierto cuando los demás dormían. Esa soledad creadora era el terreno donde nacía su claridad. La visión exige fe. No fe ciega, sino convicción profunda en que lo que aún no existe puede llegar a existir. Esa fe te sostiene cuando no hay pruebas, cuando no hay recursos, cuando no hay apoyo. Esa fe convierte la visión en un imán que atrae tu disciplina, tu acción, tu gratitud, tu resiliencia. Sin esa fe, abandonas. Con esa fe, perseveras hasta que lo invisible se vuelve visible. Marco Aurelio escribió que la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y podríamos añadir, la dirección de un hombre es lo que su claridad elige y su visión sostiene. Porque sin claridad los pensamientos se dispersan, sin visión los pensamientos se limitan. Pero cuando la claridad y la visión trabajan juntas, la mente se convierte en faro, y el ser humano se convierte en navegante que avanza incluso en la noche más oscura. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes no se trata solo de aislarte del ruido externo, se trata de cultivar dentro de ti la claridad para no perderte en lo inmediato y la visión para sostenerte en lo eterno. Porque el ruido nunca se detendrá, las tormentas siempre regresarán, las críticas nunca faltarán, pero si tienes claridad y visión, nada de eso tendrá poder sobre ti. Y cuando esa claridad ilumina tu presente y esa visión eleva tu futuro, ya no reaccionas como víctima del caos, respondes como arquitecto de tu destino. Capítulo 5. La disciplina como forja del carácter. El ser humano común sueña con libertad, habla de libertad, exige libertad, pero no entiende que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que quieras cuando quieras, sino en tener el poder de gobernarte a ti mismo, y ese poder solo se conquista a través de la disciplina. Porque sin disciplina no hay libertad, sin disciplina eres esclavo de tus emociones, esclavo de tu pereza, esclavo de tus miedos, esclavo de tus reacciones, esclavo de la inercia que te arrastra a repetir lo mismo cada día. Sin avanzar, mientras que la disciplina es la llave que rompe esas cadenas invisibles,
es el arte de entrenar tu mente y tu cuerpo para obedecer a tu propósito y no a tu capricho, es la herramienta silenciosa que transforma tus intenciones en hechos, tus sueños en realidades, tus palabras en legados. El que no tiene disciplina vive atrapado en un ciclo de entusiasmo pasajero y abandono rápido, se emociona cuando algo comienza, pero se rinde cuando aparecen los primeros obstáculos, promete mucho, pero cumple poco, planea en grande, pero actúa en pequeño. Es como un fuego que arde intensamente por unos segundos y luego se apaga, dejando apenas humo y cenizas. El disciplinado, en cambio, no depende de emociones cambiantes, no necesita estar inspirado para actuar, no se mueve por impulsos sino por decisiones firmes. Su fuego no es explosión fugaz, es llama constante que nunca se apaga, porque está alimentada por hábito, por convicción, por constancia. Thomas Edison se convirtió en símbolo de la disciplina porque no fue su talento el que lo llevó a inventar la bombilla eléctrica después de miles de intentos fallidos, fue su disciplina inquebrantable, su capacidad de levantarse cada día y volver al laboratorio, su decisión de considerar cada error como un paso más hacia el éxito. Mientras otros reaccionaban con frustración, él respondía con persistencia. No era emoción lo que lo sostenía, era disciplina, y esa disciplina forjó su carácter hasta convertirlo en inquebrantable. Andrew Carnegie, nacido en pobreza extrema, trabajando de niño en fábricas donde la explotación era la norma, pudo haber reaccionado con resignación, pudo haberse dejado arrastrar por la narrativa de que el destino estaba escrito para él, pero eligió la disciplina, leer cuando los demás dormían, ahorrar cuando los demás gastaban, aprender cuando los demás se conformaban. Esa disciplina fue la que forjó su carácter, la que transformó un niño pobre en uno de los hombres más influyentes de la historia, y más allá de eso, la que lo llevó a dedicar su riqueza a construir bibliotecas y universidades para que otros pudieran acceder a la educación que él había buscado con disciplina feroz. Henry Ford entendió que las ideas sin disciplina son humo. Podía tener la visión de poner un automóvil en cada hogar, pero sin la disciplina de trabajar cada detalle, de perfeccionar cada proceso, de repetir cada mejora, esa visión se habría quedado en un sueño vacío. Fue su disciplina lo que convirtió una idea en una industria, lo que transformó una visión en realidad. La disciplina es también lo que diferencia al amateur del maestro. El amateur practica hasta hacerlo bien, el maestro practica hasta que ya no puede hacerlo mal. Esa diferencia la marca la disciplina. Repetir incluso cuando no tienes ganas, seguir incluso cuando estás cansado, perfeccionar incluso cuando nadie lo nota. Walt Disney no se convirtió en genio de la animación solo porque tenía talento, se convirtió porque dibujó, creó, borró y volvió a intentar miles de veces, porque tuvo la disciplina de seguir perfeccionando lo que nadie más veía. La disciplina es la prueba más pura del carácter porque no se sostiene con aplausos ni con reconocimiento. La mayoría de tus actos de disciplina ocurren en la soledad, sin espectadores, sin felicitaciones, sin ovaciones. Ocurren cuando decides levantarte temprano aunque nadie lo sepa, cuando eliges trabajar en silencio en lugar de perderte en distracciones, cuando cumples una promesa que hiciste solo contigo mismo. Allí, en esa intimidad invisible, se forja el carácter de hierro. El mundo moderno ataca la disciplina porque promueve la gratificación instantánea, quiere que reacciones a todo lo que brilla, a todo lo que entretiene, a todo lo que promete placer inmediato. Y cada vez que cedes, refuerzas tu debilidad. La disciplina es rebelión contra ese diseño, decir no ahora cuando todo te invita a la distracción, decir sí al esfuerzo cuando todo te empuja a la comodidad, decir sigo adelante cuando todo parece perdido. Marco Aurelio escribía que el hombre debe gobernarse a sí mismo como un emperador gobierna un imperio. Y gobernarse a uno mismo significa tener disciplina, ordenar tus pensamientos, dirigir tus acciones, sostener tu propósito. Sin disciplina, tu imperio interno se derrumba. Con disciplina, tu imperio se convierte en fortaleza impenetrable. La disciplina es también lo que conecta el presente con el futuro. Tus decisiones disciplinadas de hoy son los cimientos invisibles de las victorias de mañana. Cada hábito que construyes es una inversión en tu destino. Cada sacrificio que eliges es un ladrillo en la obra de tu carácter. Cada vez que decides actuar aunque no sientas ganas, estás entrenando a tu mente para obedecer a tu propósito y no a tu emoción. Y cuando tu mente aprende esa obediencia, te conviertes en invencible.
El que no tiene disciplina busca excusas, el que tiene disciplina busca formas. El que no tiene disciplina abandona, el que tiene disciplina resiste. El que no tiene disciplina vive de intenciones, el que tiene disciplina vive de resultados. La disciplina no es dura porque sí, es dura porque transforma. Forja, pule, moldea, fortalece. Y todo lo que resiste la disciplina se convierte en indestructible. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes no significa esperar motivación externa, no significa depender de inspiración pasajera, significa construir la disciplina que te permitirá seguir incluso cuando todo en ti quiere parar, porque allí es donde se prueba el carácter, allí es donde se define el destino. Allí es donde se separan los que hablan de sueños de los que los hacen realidad. Disciplina es libertad. Disciplina es poder. Disciplina es victoria. Capítulo 6. La acción como motor de transformación. El mundo está lleno de personas que piensan demasiado y hacen demasiado poco, personas que hablan de lo que van a lograr, que repiten planes, que elaboran estrategias infinitas, que llenan cuadernos de ideas, pero que nunca se atreven a dar el primer paso, y así se pasan los años, soñando con futuros que nunca verán. Atrapados en un ciclo de preparación eterna que jamás llega a convertirse en realización, porque la verdad incómoda es que el pensamiento sin acción es humo, la intención sin acción es ilusión, el plan sin acción es fantasía. El único puente que convierte lo invisible en visible, lo imposible en inevitable, lo imaginado en realidad, es la acción. La acción es el lenguaje de los que realmente transforman el mundo. El que reacciona con miedo al fracaso se paraliza, espera el momento perfecto, la circunstancia ideal, los recursos completos, y como esas condiciones nunca llegan, su vida se consume en espera estéril. El que responde con acción, en cambio, entiende que no existe el momento perfecto, que no existe la certeza total, que no existe el terreno sin riesgo, y aún así se mueve, porque comprende que es mejor un paso torpe que 1.000.000 de pensamientos brillantes sin ejecutar, es mejor un intento fallido que una idea guardada para siempre en la mente. Piensa en los hermanos Wright, que con recursos limitados, burlas constantes y riesgo de muerte, se atrevieron a actuar. Podrían haber esperado a que la tecnología avanzara, a que los expertos aprobaran, a que el mundo estuviera listo, pero eligieron actuar en un campo abierto, construyendo con sus propias manos, cayendo una y otra vez, hasta que finalmente lograron volar. Ese vuelo cambió la historia, no porque fuera perfecto, sino porque fue acción, porque alguien se atrevió a ejecutar lo que los demás solo soñaban. La acción no significa moverse sin dirección ni caer en la trampa de la prisa vacía. La acción verdadera es consciente, nace de la visión, se sostiene con disciplina, se alimenta de creencias firmes y se enfoca con claridad. Pero lo que la hace poderosa es que sucede en la realidad, no en la mente. Porque puedes planear durante años y seguir sin avanzar un centímetro, pero basta un paso en el terreno real para abrir caminos que nunca habías imaginado. Thomas Edison es la prueba viviente de este principio. Miles de veces su laboratorio se llenó de humo por experimentos fallidos, miles de veces escuchó que era imposible lo que buscaba, miles de veces la evidencia parecía decirle que abandonara, y sin embargo, nunca dejó de actuar. Cada día volvía al trabajo, probaba, corregía, ajustaba, y esa acción constante fue la que lo llevó a iluminar al mundo. Si Edison hubiera esperado la inspiración perfecta, la aprobación de los demás o la certeza de éxito, el mundo seguiría a oscuras. Henry Ford también lo demostró. Su visión de poner un automóvil en cada hogar no se habría convertido en realidad si no hubiera actuado con persistencia, si no hubiera construido fábricas, ajustado procesos, enfrentado quiebras, corregido errores. Su grandeza no estuvo en imaginar el auto, estuvo en fabricarlo, en ponerlo en manos de la gente. Su poder no estuvo en hablar de sueños, estuvo en actuar hasta que esos sueños se materializaron. La acción exige valentía porque te expone. Cuando actúas, otros pueden criticarte, otros pueden juzgarte, otros pueden señalar tus fallos. Mientras te quedas en la teoría, estás a salvo, mientras te quedas en el pensamiento, nadie puede señalarte. Pero esa seguridad es cárcel. El que quiere libertad tiene que actuar, aunque se equivoque, aunque se caiga, aunque se exponga, porque es en ese terreno donde crece de verdad. La mayoría reacciona con temor al error, pero los grandes saben que el error es maestro.
El que nunca actúa para no equivocarse, nunca aprende. El que actúa y se equivoca, aprende más en un fracaso que en 10 libros. Por eso, los hombres y mujeres que cambian la historia no son los que más sabían antes de comenzar, sino los que tuvieron el valor de comenzar aún sin saberlo todo, y al actuar fueron aprendiendo lo que necesitaban. La acción también es acumulativa. Una acción pequeña puede parecer insignificante hoy, pero repetida diariamente se convierte en poder imparable. Así como una gota de agua parece débil pero con el tiempo perfora la roca, así tus acciones constantes, aunque parezcan mínimas, terminan transformando tu destino. El que reacciona con impaciencia abandona al no ver resultados inmediatos. El que responde con acción constante entiende que los frutos llegan en su tiempo, y sigue sembrando aunque no vea aún la cosecha. La acción es también rebelión contra el sistema que quiere mantenerte pasivo. Porque todo en la sociedad moderna está diseñado para que reacciones, no para que actúes. Reaccionas a las noticias, reaccionas a las tendencias, reaccionas al entretenimiento. Actuar requiere romper ese patrón, decidir conscientemente en qué invertir tu energía, dar pasos reales hacia tu propósito en lugar de perderte en la pasividad disfrazada de actividad. Marco Aurelio enseñaba que no debes perder tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno, debes serlo. Esa es acción pura. No pierdas tu vida hablando de lo que harás, hazlo. No te quedes atrapado en conversaciones sobre lo que debería ser, conviértete tú mismo en ejemplo de lo que debe ser. La filosofía sin acción es discurso vacío, la sabiduría sin acción es humo. Solo la acción transforma el pensamiento en destino. La acción es también legado. Nadie recordará las intenciones que tuviste, nadie recordará las palabras que repetiste en tu mente, nadie recordará los planes que escribiste y nunca ejecutaste. Lo que permanecerá será lo que hiciste, los proyectos que construiste, las vidas que impactaste, las huellas que dejaste en el camino. Tu acción es lo único que trasciende. Capítulo 7. La resiliencia como el arte de volver a nacer. En algún momento de la vida, sin importar quién seas, sin importar cuán preparado creas estar, sin importar cuán fuerte sea tu carácter o cuán grande sea tu disciplina, la vida te pondrá de rodillas, te arrancará algo que amabas, te quitará aquello en lo que confiabas, te golpeará en lo más profundo, y ese instante es decisivo, porque allí no importa tu talento. No importa tu suerte, no importa tu posición, allí lo único que decide tu destino es tu resiliencia, tu capacidad de levantarte una y otra vez, tu decisión de recomenzar incluso cuando todo parece perdido, tu fe en que lo que hoy se rompe puede transformarse mañana en un cimiento más sólido. La resiliencia no significa que no sentirás dolor, no significa que no llorarás, no significa que no atravesarás noches de desesperación. La resiliencia significa que aunque duela, no te rendirás, que aunque llores, no dejarás de avanzar, que aunque caigas, no te quedarás en el suelo. Significa que entiendes que el dolor es parte de la vida, que la pérdida no es el final, que la herida puede convertirse en maestra. La resiliencia es la fuerza invisible que te susurra cuando todo parece oscuro. Esto no te destruirá, esto te forjará. Nelson Mandela, condenado a 27 años de prisión en condiciones infrahumanas, separado de su familia, privado de su libertad, viendo pasar el tiempo en una celda estrecha, pudo haber reaccionado con odio, con amargura, con sed de venganza. Pero eligió la resiliencia. Transformó su encierro en escuela, su sufrimiento en fortaleza, su silencio en reflexión. Y cuando salió, no era un hombre roto, era un líder que había nacido de nuevo, capaz de guiar a su país hacia la reconciliación. Su resiliencia convirtió una tragedia personal en una victoria universal. Abraham Lincoln también encarna la resiliencia. Perdió elecciones una y otra vez, fracasó en negocios, vivió depresiones intensas, perdió seres queridos. Cualquier otro se habría resignado, habría dicho no es para mí, habría reaccionado con abandono. Lincoln, en cambio, eligió levantarse cada vez, convertir cada derrota en entrenamiento, cada pérdida en madurez, cada fracaso en preparación. Y gracias a esa resiliencia, cuando finalmente alcanzó la presidencia, estaba forjado para soportar el peso de una nación en guerra. Thomas Edison vio cómo un incendio destruía su laboratorio entero, con años de trabajo reducidos a cenizas en cuestión de horas. Pudo haberse derrumbado, pudo haber reaccionado con desesperación,
pero en lugar de eso reunió a su familia para que observara la escena y dijo: «Miren, nunca volverán a ver un espectáculo igual». Al día siguiente comenzó de nuevo. Esa es la resiliencia, no negar la pérdida, sino decidir que ninguna pérdida tendrá la última palabra. Walt Disney, quebrado, rechazado, criticado, escuchó una y otra vez que sus ideas eran inútiles. Si hubiera reaccionado con rendición, su nombre sería solo una nota al pie de la historia. Pero su resiliencia lo llevó a seguir dibujando, a seguir soñando, a seguir creando, hasta que el mundo entero terminó rindiéndose a su visión. La resiliencia se entrena en lo cotidiano. Cada vez que enfrentas una frustración pequeña y eliges responder con paciencia en lugar de ira, estás entrenando resiliencia. Cada vez que algo no sale como esperabas y eliges seguir intentándolo en lugar de rendirte, estás entrenando resiliencia. Cada vez que la vida te golpea y eliges aprender en lugar de victimizarte, estás entrenando resiliencia. Y cuanto más la entrenas en lo pequeño, más preparada estará tu mente y tu alma cuando llegue lo grande. El mundo moderno, sin embargo, ha debilitado la resiliencia de muchos porque nos ha acostumbrado a lo instantáneo. Queremos resultados rápidos, queremos recompensas inmediatas, queremos caminos fáciles. Y cuando aparece la primera dificultad real, reaccionamos con desesperación, como si la vida nos debiera comodidad eterna. La resiliencia es lo contrario, aceptar que nada grande se construye sin dolor, que nada duradero se forja sin sacrificio, que nada extraordinario se logra sin heridas. La resiliencia no es resistencia pasiva, es acción activa después de la caída. Es levantarte más sabio de lo que eras antes, es recomenzar con más fuerza de la que tenías antes, es reconstruir sobre cenizas con la certeza de que lo nuevo será más fuerte que lo destruido. Cada vez que te levantas, no vuelves a ser el mismo, te conviertes en alguien más fuerte, más consciente, más preparado. Marco Aurelio escribió que lo que obstaculiza el camino se convierte en el camino. Eso es resiliencia en esencia, no huir del obstáculo, sino convertirlo en parte de tu viaje, no ver la dificultad como enemiga, sino como maestra, no reaccionar con queja, sino responder con aprendizaje. La resiliencia transforma los golpes en peldaños, los fracasos en cimientos, las pérdidas en renacimientos. La resiliencia es también rebeldía contra la desesperanza. Porque cuando todo parece perdido, el mundo espera que te rindas, que abandones, que aceptes la derrota. Y al elegir levantarte, desafías esa expectativa, te rebelas contra el destino escrito, demuestras que todavía hay una fuerza que no se doblega. Esa rebeldía silenciosa es lo que hace de la resiliencia una de las mayores expresiones de grandeza humana. El que no tiene resiliencia vive como víctima, se queda hundido en su caída, justifica su inacción diciendo que la vida fue injusta. El que tiene resiliencia, en cambio, se levanta incluso cuando nadie lo ayuda, encuentra fuerzas incluso cuando parece que ya no hay nada, camina incluso con heridas abiertas. Y ese caminar constante lo convierte en imparable. La resiliencia no te promete que nunca caerás, pero sí te asegura que ninguna caída será definitiva. No te promete que nunca sufrirás, pero sí que ningún sufrimiento será estéril si decides aprender. No te promete que nunca perderás, pero sí que ninguna pérdida podrá robarte la voluntad de reconstruir. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes significa cultivar la resiliencia como arte de vivir. Significa decidir que ninguna tormenta te hundirá, que ninguna herida te definirá, que ninguna caída será tu final. Significa entrenar tu espíritu para volver a nacer cada vez que la vida intente matarte simbólicamente. Porque al final, no ganan los que nunca caen, ganan los que nunca dejan de levantarse. Capítulo 8. La adaptabilidad como inteligencia suprema. La vida no es un escenario fijo donde todo permanece estable y predecible, la vida es un organismo vivo en constante movimiento, un río que nunca lleva la misma agua, un cielo que nunca muestra las mismas nubes, un suelo que cambia con cada estación, y el que cree que puede controlarlo todo con rigidez está destinado a quebrarse. Porque la vida no pregunta si estás listo para el cambio, simplemente cambia, no espera a que te sientas cómodo, simplemente se transforma, no pide permiso para alterar lo que creía seguro, simplemente lo derriba, y en ese instante, cuando lo que dabas por garantizado desaparece, cuando lo que parecía eterno se disuelve, cuando lo que considerabas sólido se vuelve frágil,
Solo hay una virtud que decide si sobrevives o pereces, si creces o te consumes, si trasciendes o quedas atrapado: la adaptabilidad. La inteligencia suprema de ajustar tu mente, tu actitud y tu acción a lo nuevo, de convertir el caos en oportunidad, de transformar lo inesperado en impulso. El que no tiene adaptabilidad reacciona con rigidez, se aferra a lo viejo, se desespera cuando lo conocido ya no funciona, insiste en usar las mismas herramientas en un terreno que cambió y al hacerlo se destruye. El que posee adaptabilidad, en cambio, entiende que la única constante es el cambio, que aferrarse a lo viejo es morir antes de tiempo, que resistirse a lo inevitable es perder energía inútilmente, y decide responder con flexibilidad, ajustar su rumbo, reinventar su camino, usar la fuerza de la corriente en lugar de luchar contra ella. Y esa flexibilidad le da ventaja en cualquier terreno. La historia está llena de ejemplos de imperios, empresas y personas que cayeron porque no supieron adaptarse. Kodak dominaba la fotografía durante décadas, pero cuando llegó la era digital reaccionó con soberbia, se aferró al pasado, negó la transformación y desapareció. Apple, en cambio, entendió que debía reinventarse, pasó de computadoras a música, de música a teléfonos, de teléfonos a un ecosistema completo de servicios. Esa capacidad de adaptación la convirtió en símbolo de innovación y supervivencia. En la vida personal ocurre lo mismo. Pierdes un empleo y puedes reaccionar con desesperación, hundiéndote en el miedo, o puedes responder con adaptabilidad, descubriendo nuevas habilidades, explorando caminos distintos, reinventando tu identidad. Una relación termina y puedes reaccionar con odio y resentimiento, o puedes responder con adaptabilidad, aprendiendo, creciendo, redefiniendo tu visión de lo que mereces. Una crisis golpea y puedes reaccionar con parálisis, o puedes responder con adaptabilidad, encontrando nuevas formas de avanzar. La adaptabilidad no significa falta de carácter, no significa debilidad, no significa rendirse a todo lo externo. Adaptabilidad significa inteligencia estratégica, significa aprender a doblarte como el bambú en la tormenta para no quebrarte como el roble rígido, significa mantener tu esencia mientras ajustas tu forma, significa sostener tu propósito aunque tengas que cambiar de camino 1000 veces. Ellen Keller, privada de vista y oído desde niña, pudo haber reaccionado con resignación, aceptando que la oscuridad y el silencio la condenaban a una vida de impotencia. Pero eligió la adaptabilidad. Aprendió a comunicarse con las manos, a leer con los dedos, a escribir con paciencia infinita, y esa capacidad de adaptarse a lo que parecía imposible la convirtió en autora, conferencista y ejemplo eterno de superación. Thomas Edison, enfrentando fracasos en su laboratorio, no se aferraba a un solo método, no insistía en repetir lo mismo esperando resultados distintos. Se adaptaba. Cambiaba materiales, cambiaba técnicas, cambiaba enfoques. Su disciplina era firme, pero su método era flexible. Y esa combinación de constancia y adaptabilidad lo llevó al éxito. La adaptabilidad requiere humildad. Porque adaptarse significa reconocer que no lo sabes todo, que lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy, que lo que sirvió en un contexto puede ser inútil en otro. El arrogante reacciona con terquedad y se hunde, el humilde responde con flexibilidad y evoluciona. Los grandes líderes nunca fueron los que se aferraron a una sola forma de hacer las cosas, fueron los que supieron cambiar cuando la realidad lo exigía. Marco Aurelio escribió que no son los eventos los que nos dañan, sino nuestra interpretación de ellos. Esa interpretación es adaptabilidad mental, el poder de ajustar tu mirada para ver en un obstáculo un entrenamiento, en una pérdida una lección, en un cambio una oportunidad. La realidad no se doblega a tus deseos, pero tu mente puede doblarse para extraer fuerza de cualquier realidad. La adaptabilidad también es un arma contra el miedo. Porque el miedo se alimenta de lo desconocido, de lo inesperado, de lo nuevo. El que carece de adaptabilidad reacciona con terror cuando la vida cambia, porque cree que no podrá manejarlo. El que tiene adaptabilidad responde con confianza, porque sabe que, pase lo que pase, encontrará la manera de ajustarse, que aunque no tenga todas las respuestas hoy, las aprenderá mañana, que aunque el terreno cambie, él también puede cambiar. El ser humano que no se adapta envejece por dentro antes de envejecer por fuera. Se queda atrapado en métodos, en creencias, en narrativas que ya no sirven, y la vida lo supera. El que se adapta se mantiene joven incluso con los años,
Porque sigue aprendiendo, sigue evolucionando, sigue reinventándose. La adaptabilidad no es conformismo. No significa aceptar pasivamente todo lo que sucede. Significa elegir con inteligencia cómo responder, significa saber en qué ceder y en qué permanecer firme, significa no desperdiciar tu energía peleando contra lo que no puedes cambiar y enfocarla en lo que sí puedes transformar. La adaptabilidad es lo que separa a los que sobreviven de los que caen en la tormenta, a los que trascienden de los que desaparecen, a los que crean futuro de los que quedan atrapados en el pasado. Porque el mundo nunca dejará de moverse, y si no te mueves con él, quedarás atrás. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes no significa aferrarte ciegamente a un plan fijo, significa tener el valor de ajustar tu plan sin perder tu propósito, significa comprender que el camino puede cambiar 1000 veces, pero la dirección interior sigue siendo la misma. La adaptabilidad es, en esencia, inteligencia suprema, porque no depende de controlar lo externo, depende de controlar tu respuesta interna. Y quien controla esa respuesta es invencible, porque ningún cambio lo derrota, ningún giro lo paraliza, ningún futuro lo asusta. Porque el que se adapta siempre encuentra camino. Y quien siempre encuentra camino, siempre avanza. Capítulo 9. El aprendizaje como poder infinito. El ser humano que reacciona con soberbia ante la vida, creyendo que ya lo sabe todo, que no tiene nada más que aprender, que su experiencia limitada basta para enfrentarlo todo, se condena a la pequeñez, se encierra en un círculo que se repite, tropieza con los mismos errores una y otra vez, y termina apagándose sin haber crecido. Porque la verdad más profunda es que la vida nunca premia al que cree saberlo todo, la vida premia al que sigue aprendiendo siempre, al que mantiene su curiosidad despierta, al que reconoce que cada día trae consigo una lección invisible y que, si abre los ojos y la mente, puede nutrirse de ella. El aprendizaje es poder infinito porque no se agota, porque nunca termina, porque siempre hay más que descubrir, porque incluso en los momentos de derrota, en el dolor, en la pérdida, en la confusión, siempre hay algo que aprender, y ese algo puede convertirse en la chispa que transforma tu destino. Leonardo da Vinci lo entendió mejor que nadie. No se conformó con ser pintor, porque para él la pintura era apenas una puerta de entrada a un universo de conocimiento. Estudió anatomía diseccionando cuerpos, observó aves para comprender el vuelo, exploró hidráulica, geometría, arquitectura, ingeniería. Donde otros reaccionaban con límites y decían «esto no es para mí», Leonardo respondía con hambre de aprender. Y esa hambre lo convirtió en puente entre ciencia y arte, entre lo tangible y lo invisible, entre lo presente y lo futuro. Su genialidad no fue un don aislado, fue el resultado de un aprendizaje continuo, de una curiosidad indomable que nunca aceptó fronteras. Abraham Lincoln, criado en una cabaña humilde, sin acceso a escuelas formales ni maestros prestigiosos, encontró en el aprendizaje su única arma. Pasaba noches enteras leyendo a la luz de una vela, copiando discursos para entrenar su mente, enseñándose a sí mismo lo que otros aprendían en universidades. Cada página que leía era un paso hacia su destino, cada concepto que absorbía era un ladrillo en la construcción de su carácter. La reacción natural de alguien en su situación habría sido aceptar el destino de la pobreza y la ignorancia. Lincoln eligió responder con aprendizaje, y ese aprendizaje lo convirtió en abogado, en líder, finalmente, en presidente. El aprendizaje no se limita a los libros ni a las aulas. El aprendizaje verdadero está en cada experiencia, en cada conversación, en cada error, en cada fracaso. Thomas Edison lo sabía. Cuando fallaba una y otra vez en sus experimentos, no reaccionaba con derrota ni con queja. Respondía con aprendizaje. Decía, no fracasé, encontré 1000 formas en las que no funciona. Cada error era conocimiento. Cada tropiezo era información. Cada intento lo acercaba más a la respuesta. Su grandeza no fue producto de un golpe de suerte, sino de miles de lecciones aprendidas en silencio, de miles de fracasos transformados en sabiduría. El problema es que la mayoría teme al error y huye de él. Reacciona con vergüenza, con miedo, con abandono. Se equivoca una vez y decide no volver a intentarlo. Pero los grandes entienden que el error no es sentencia, es maestro. Entienden que el fracaso no es final, es inicio. Entienden que la única manera de crecer es aprender de lo que no salió como esperaban.
Esa mentalidad es lo que separa a los que avanzan de los que se estancan. La disciplina del aprendizaje exige humildad. Porque solo el humilde puede decir no lo sé, necesito aprender. El arrogante reacciona con soberbia y se encierra en su ignorancia. El humilde responde con apertura y se expande. Marco Aurelio, con todo el poder de Roma en sus manos, no dejó de escribir recordatorios para sí mismo, no dejó de reflexionar sobre lo que debía mejorar, no dejó de reconocerse como aprendiz. Esa humildad lo convirtió en un emperador filósofo, en un hombre consciente de que la grandeza no consiste en creerse perfecto, sino en estar dispuesto a seguir aprendiendo hasta el último día. El aprendizaje verdadero también requiere paciencia. En un mundo que glorifica la inmediatez, muchos abandonan al no entender algo de inmediato, al no dominar una habilidad en poco tiempo. Pero las grandes obras requieren años de práctica, de ensayo y error, de entrenamiento invisible. El músico que emociona a multitudes practicó miles de horas en soledad. El escritor que conmueve al mundo pasó noches enteras frente a páginas vacías. El científico que revoluciona la historia fracasó una y otra vez antes de hallar una respuesta. El aprendizaje no es un instante, es un viaje prolongado, y el que tiene paciencia cosecha frutos que otros nunca probarán. La acción sin aprendizaje es ciega, el aprendizaje sin acción es estéril. Necesitas ambos. El que actúa sin aprender repite errores, se desgasta inútilmente. El que aprende sin actuar acumula teorías que nunca se convierten en vida. Pero el que convierte cada acción en aprendizaje y cada aprendizaje en acción se vuelve imparable, porque incluso sus fracasos se transforman en poder, incluso sus errores se vuelven impulso, incluso sus caídas lo hacen más fuerte. El aprendizaje es también libertad. El ignorante depende siempre de otros para decidir, para guiar, para sobrevivir. El que aprende se vuelve autónomo, capaz de pensar por sí mismo, de crear soluciones, de dirigir su destino. El que no aprende reacciona con miedo ante lo desconocido. El que aprende responde con creatividad, porque sabe que puede encontrar caminos aún en terrenos inciertos. Andrew Carnegie, aun después de alcanzar riqueza, seguía aprendiendo. Leía obsesivamente, se rodeaba de mentes brillantes, buscaba expandirse. Walt Disney, después de cada rechazo, no solo insistía, aprendía que debía mejorar, que debía perfeccionar, cómo debía evolucionar. Henry Ford, después de cada quiebra inicial, no se rendía, aprendía de sus errores, los corregía, volvía más fuerte. Todos ellos comprendieron que el aprendizaje no es una etapa, es un estilo de vida. El aprendizaje infinito no se trata de acumular información, se trata de transformación. De nada sirve llenar la mente de datos si no los conviertes en sabiduría aplicada. El aprendizaje verdadero cambia tu forma de ver, tu forma de decidir, tu forma de vivir. Porque cada lección, bien entendida, es un espejo que te obliga a preguntarte, ¿cómo voy a usar esto para crecer? Y aquí está el poder más grande, el aprendizaje destruye la reacción. Porque el que aprende ya no reacciona con odio a la crítica, aprende de ella. Ya no reacciona con miedo al cambio, aprende de él. Ya no reacciona con rendición al fracaso, aprende de él. Así, la vida deja de ser amenaza y se convierte en escuela. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes exige abrazar el aprendizaje como poder infinito. Nunca digas ya sé suficiente, nunca digas es demasiado tarde, nunca digas esto no es para mí. Cada persona que conoces, cada situación que vives, cada golpe que recibes, puede enseñarte algo si eliges verlo así. El que aprende nunca está perdido, porque siempre avanza. El que aprende nunca está vacío, porque siempre lleva tesoros invisibles dentro. El que aprende nunca está derrotado, porque incluso en la derrota encuentra lecciones que lo preparan para la victoria. Y esa es la verdad suprema. El aprendizaje no tiene final, y quien lo abraza se convierte en infinito también. Capítulo 10. La gratitud como fortaleza inquebrantable. El ser humano moderno vive rodeado de estímulos que lo empujan a enfocarse siempre en lo que falta, en lo que no ha conseguido, en lo que todavía no posee, en lo que otros tienen y él no, y esa obsesión con la carencia lo convierte en prisionero de una insatisfacción perpetua, incapaz de ver la abundancia que ya lo rodea. Incapaz de apreciar la riqueza invisible que sostiene su vida cada día,
incapaz de reconocer que aquello que da por sentado es un privilegio que millones en el mundo darían. Todo por tener. Y en ese olvido nace la debilidad, porque quien no sabe agradecer se vuelve esclavo de la envidia, esclavo de la ansiedad, esclavo de la comparación, esclavo de una sensación de vacío que nunca se llena. La gratitud es la fortaleza que rompe esas cadenas, es el escudo que protege tu mente del veneno de la queja, es la fuerza interior que te permite mantener la calma en medio de la tormenta, la serenidad en medio de la pérdida, la esperanza en medio del dolor. La gratitud no es una emoción superficial que aparece cuando todo sale bien, la gratitud verdadera es una elección consciente, un acto de valentía espiritual que decide ver la luz incluso cuando el mundo parece estar en tinieblas, que decide enfocarse en lo que permanece cuando tanto se pierde, que decide reconocer que aunque la vida no sea perfecta, sigue siendo un regalo. El que reacciona con quejas ante cada dificultad pierde su energía en lo que no puede controlar, el que responde con gratitud multiplica su fuerza porque se enfoca en lo que ya posee, en lo que puede usar, en lo que le permite seguir adelante. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis, rodeado de hambre, violencia y muerte, comprendió que aún en ese infierno existía un espacio interior donde nadie podía entrar, un espacio de libertad absoluta, y que en ese espacio la gratitud podía florecer aunque todo lo externo estuviera destruido. Encontraba motivos de agradecimiento en un rayo de sol, en una sonrisa compartida con otro prisionero, en el recuerdo de un ser querido. Esa gratitud no lo liberó de la prisión externa, pero sí lo liberó de la prisión interna del odio y la desesperación, y esa libertad interior fue lo que le permitió sobrevivir con dignidad. Andrew Carnegie, después de alcanzar una riqueza colosal, pudo haberse encerrado en la avaricia, reaccionando con miedo a perder lo acumulado, obsesionándose con proteger cada moneda. Pero eligió la gratitud. Reconoció que lo que tenía no era solo suyo, que debía agradecerlo compartiéndolo, y por eso financió miles de bibliotecas, universidades y proyectos educativos. Su gratitud lo llevó a trascender, porque el dinero se acaba, pero el impacto de esa gratitud sigue vivo más de un siglo después. La gratitud no significa negar el dolor, significa interpretarlo con sabiduría. Cuando pierdes algo valioso, puedes reaccionar con odio y amargura, o puedes responder con gratitud por el tiempo que lo tuviste, por lo que te enseñó, por lo que te dejó. Esa gratitud transforma la pérdida en memoria sagrada en lugar de en herida perpetua. Cuando enfrentas una dificultad, puedes reaccionar con queja, o puedes responder con gratitud por la oportunidad de fortalecerte, por el entrenamiento que tu carácter recibe, por la posibilidad de demostrarte a ti mismo de que estás hecho. Walt Disney agradecía los rechazos porque lo obligaban a mejorar su arte, Edison agradecía cada error porque le enseñaba cómo no funcionaban las cosas, Henry Ford agradecía las críticas porque le mostraban lo que debía superar. Ninguno de ellos vivió sin problemas, ninguno de ellos tuvo un camino fácil, pero todos compartieron la misma convicción: la gratitud no es una emoción, es una fortaleza. El mundo moderno está diseñado para robarte esa fortaleza. Cada día te bombardea con mensajes que te dicen que no tienes suficiente, que necesitas más, que debes compararte, que debes consumir. Y mientras más reaccionas a esos mensajes, más frágil te vuelves, más vacío te sientes. Pero la gratitud destruye ese sistema desde dentro, porque cuando agradeces lo que ya tienes, el vacío desaparece, la comparación pierde poder, la ansiedad se disuelve. La gratitud es rebeldía contra una sociedad que vive de tu insatisfacción. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y dolor personal, escribía cada día reflexiones de gratitud. No porque su vida fuera fácil, sino porque entendía que la mente agradecida se mantiene fuerte en cualquier circunstancia. Su imperio no estaba solo en los territorios que gobernaba, estaba en su capacidad de agradecer incluso en la adversidad. La gratitud no te promete que nunca sufrirás, pero sí te asegura que el sufrimiento nunca te robará la paz por completo. No te promete que nunca perderás, pero sí que nunca perderás la capacidad de ver valor en lo que queda. No te promete que la vida será fácil, pero sí que tendrás fuerza para enfrentarla con serenidad. La ciencia moderna confirma lo que los sabios ya intuían: la gratitud fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, mejora la salud mental, aumenta la resiliencia. Una mente agradecida reacciona menos con ira y con miedo, porque está entrenada para ver lo que permanece en lugar de obsesionarse con lo que falta.
El hábito de la gratitud se cultiva en lo cotidiano: agradecer al despertar porque recibiste un nuevo día, agradecer al acostarte porque sobreviviste y aprendiste, agradecer lo pequeño porque lo pequeño sostiene la vida, agradecer incluso lo doloroso porque en el dolor también hay lecciones ocultas. Cada acto de gratitud es un ladrillo en la fortaleza interior de tu espíritu, y esa fortaleza es inquebrantable. El que no agradece vive en guerra con la vida, siempre peleando contra lo que no tiene, siempre insatisfecho, siempre débil. El que agradece vive en paz, porque comprende que todo, incluso lo imperfecto, puede ser motivo de gratitud. Esa paz es poder. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes significa cultivar gratitud hasta que se convierta en tu estado natural, hasta que ninguna pérdida logre destruirte por completo, hasta que ninguna crisis logre quebrar tu espíritu, hasta que ningún golpe te robe la capacidad de decir, gracias, porque sigo vivo, porque sigo aprendiendo, porque sigo avanzando. La gratitud es el núcleo de la verdadera fortaleza, porque el hombre agradecido nunca está vacío, nunca está derrotado, nunca está perdido. Puede caer, pero se levanta agradeciendo la lección. Puede perder, pero agradece lo que aún queda. Puede sufrir, pero agradece la oportunidad de crecer. Y esa fortaleza es indestructible. Capítulo 11. La fortaleza del espíritu y el poder de la resistencia. La vida no es un camino suave cubierto de flores, la vida es un terreno lleno de espinas, piedras, precipicios y tormentas que aparecen sin aviso, y quien entra en ella creyendo que podrá cruzarla sin heridas se engaña a sí mismo, porque no importa cuánto te prepares, no importa cuán fuerte creas ser, tarde o temprano la vida pondrá a prueba tu esencia. Te arrastrará al límite, te quitará lo que amas, te enfrentará con el dolor más profundo y entonces, cuando tu cuerpo ya no tenga fuerzas. Cuando tu mente sienta que no puede más, solo quedará una cosa en pie: la fortaleza de tu espíritu, esa llama invisible que decide si continúas o si te rindes, esa voz interior que dice una vez más cuando todo lo demás grita basta. El ser humano que no entrena su espíritu reacciona con rendición a la primera dificultad seria, se quiebra ante el dolor, se hunde en la desesperación, se convierte en esclavo de la adversidad. El que entrena su espíritu, en cambio, responde con resistencia, no porque no sienta dolor, sino porque ha aprendido a no dejarse dominar por él, no porque no conozca la derrota, sino porque ha decidido que ninguna derrota será final, no porque no se canse, sino porque ha comprendido que aún cansado puede seguir caminando. Nelson Mandela, encerrado 27 años en una celda estrecha, trabajando en condiciones infrahumanas, viendo pasar las estaciones sin libertad, habría podido hundirse en el odio, habría podido reaccionar con desesperanza, habría podido dejar que su espíritu se extinguiera lentamente. Pero eligió otra cosa, eligió la resistencia, eligió cultivar su fortaleza interior, eligió mantener viva la visión de libertad. Y esa decisión lo transformó. Cuando salió de prisión, no era un hombre roto, era un líder que había convertido el dolor en poder, el sufrimiento en sabiduría, la resistencia en victoria. Abraham Lincoln es otro testimonio de la resistencia como poder supremo. Pobreza, pérdidas familiares, derrotas políticas, depresiones intensas, burlas públicas, todo lo enfrentó antes de llegar a la presidencia. Cada golpe habría sido suficiente para detener a alguien común. Pero Lincoln no reaccionó con rendición, respondió con resistencia, levantándose cada vez más fuerte. Y cuando la nación se partió en guerra, su espíritu ya había sido templado en las llamas de la dificultad. La resistencia lo había convertido en un hombre capaz de sostener el peso de un país dividido. La fortaleza del espíritu no significa que no caigas, significa que ya no temes caer, porque sabes que puedes levantarte. No significa que no sufras, significa que ya no te defines por el sufrimiento. No significa que no enfrentes derrotas, significa que ninguna derrota te obliga a quedarte en el suelo. El espíritu fuerte no es el que evita la tormenta, es el que camina en medio de ella con la frente en alto. La resistencia no es pasividad, no es aguantar sin hacer nada, no es resignación. La resistencia verdadera es acción constante, silenciosa, persistente, es seguir aunque el avance sea lento, es continuar aunque nadie te aplauda, es no detenerte aunque el mundo te grite que abandones. El que reacciona con rendición a la primera dificultad nunca verá su destino cumplido. El que responde con resistencia, aunque tarde años, aunque tropiece 1000 veces,
aunque reciba críticas y burlas, terminará llegando, porque el secreto de la resistencia es simple: mientras sigas, aún no has perdido. Thomas Edison, después de ver cómo un incendio destruía su laboratorio y reducía a cenizas años de trabajo, no se quebró. Reunió a su familia, contempló las llamas y dijo: miren, nunca volverán a ver un espectáculo igual. Al día siguiente volvió a empezar. Esa es la fortaleza del espíritu. Cuando el fuego destruye lo que construiste, tu resistencia decide si ese fuego es tu final o tu renacimiento. La resistencia también es rebeldía contra un mundo que glorifica lo fácil, lo rápido, lo inmediato. Porque hoy la sociedad te enseña a abandonar al primer obstáculo, a cambiar de camino cuando aparece la incomodidad, a rendirte cuando algo no resulta al instante. Pero los grandes entienden que nada inmenso se construye sin resistencia prolongada, que la victoria verdadera no llega a los que corren más rápido, sino a los que siguen corriendo cuando todos los demás ya se detuvieron. Marco Aurelio escribió que si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación, y tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Esa interpretación es la base de la fortaleza espiritual. Decidir no ver el dolor como condena, sino como entrenamiento, no ver la dificultad como enemigo, sino como maestro, no ver la pérdida como vacío, sino como semilla de renacimiento. La resistencia nace de esa reinterpretación, de esa decisión consciente de transformar el golpe en escalón. La fortaleza del espíritu también es contagiosa. Un solo individuo capaz de resistir puede inspirar a multitudes. Piensa en Martin Luther King Jr., soportando amenazas, cárceles, violencia, pero respondiendo siempre con firmeza pacífica. Su espíritu fuerte encendió el de millones. Piensa en los soldados que resistieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, aferrándose a la vida en condiciones inhumanas. No sobrevivieron por armas más poderosas, sobrevivieron por la fortaleza interior que los mantenía avanzando un día más. La resistencia no embellece la vida, la endurece. No te ofrece caminos suaves, te ofrece cicatrices que se convierten en medallas invisibles. Cada vez que resistes un golpe, cada vez que soportas una carga, cada vez que te levantas con heridas abiertas, estás forjando un espíritu que ningún viento podrá derribar. Y aquí está la verdad más grande: la resistencia es libertad. Porque el que no sabe resistir es esclavo de lo que le sucede, vive reaccionando como víctima. El que sabe resistir es libre, porque nada externo decide por él. Puede perder, pero sigue. Puede sufrir, pero sigue. Puede sangrar, pero sigue. Y mientras sigue, es invencible. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes exige entrenar la fortaleza del espíritu y el poder de la resistencia. No esperar que la vida sea suave, sino forjarte para enfrentarla tal como es. No reaccionar con queja, sino responder con firmeza. No huir del dolor, sino usarlo para crecer. Y cuando lo haces, descubres que la resistencia no es solo una virtud, es la armadura invisible que te convierte en indestructible. La vida no se gana en un instante de gloria, se gana en miles de actos de resistencia cotidiana. No se gana en los días fáciles, se gana en los días duros. No se gana en la comodidad, se gana en el sacrificio. El que resiste más que los demás, conquista más que los demás. Capítulo 12. La victoria interior. Hay un momento en el que comprendes que todas las batallas externas, todas las pérdidas, todos los sacrificios, todos los triunfos parciales, todo lo que la vida puso frente a ti como prueba, no eran fines en sí mismos sino medios, no eran la meta final sino el entrenamiento invisible para el combate supremo, y ese combate no se libra contra el mundo, contra la sociedad, contra las circunstancias ni contra otros seres humanos, ese combate se libra dentro de ti, en la intimidad de tu mente y de tu espíritu, en la soledad donde nadie más puede entrar, en el espacio invisible donde se decide si vives como esclavo de tus reacciones o como soberano de tu respuesta, y cuando entiendes esto comprendes también que la verdadera victoria, la única victoria que no puede ser arrebatada, es la victoria interior. El que gana afuera pero pierde adentro no ha ganado nada, porque puede acumular riquezas, fama, poder y aplausos, pero si su espíritu está vacío, si su mente es un caos, si sus emociones lo gobiernan como tiranos, tarde o temprano lo perderá todo, y aunque conserve lo material, seguirá siendo un derrotado. El que gana adentro,
en cambio, ya no depende de nada externo para sentirse invencible, porque aunque pierda lo que posee, aunque caiga lo que construyó, aunque lo traicionen, aunque lo critiquen, aunque lo ataquen, aunque lo abandonen, seguirá de pie, porque ha conquistado lo único que nadie puede quitarle, la soberanía sobre sí mismo. Marco Aurelio lo comprendió en su imperio, gobernaba a millones, pero escribía en sus meditaciones que el verdadero imperio que debía gobernar era su mente. Abraham Lincoln lo comprendió en medio de la guerra, no podía controlar cada batalla ni cada general, pero sí podía controlar su serenidad y su visión. Nelson Mandela lo comprendió en prisión, sus captores podían encerrar su cuerpo, pero no su espíritu. Edison lo comprendió en el fracaso, podía perder miles de veces, pero no perdía la convicción interior. Todos ellos ganaron porque primero habían ganado adentro. La victoria interior no significa que nunca sientas miedo, significa que el miedo ya no te controla. No significa que nunca te enojes, significa que el enojo no decide por ti. No significa que nunca sufras, significa que el sufrimiento no apaga tu esperanza. La victoria interior no es ausencia de emociones, es dominio sobre ellas, es la capacidad de gobernarte incluso en medio del caos. El mundo moderno quiere convencerte de que la victoria está afuera, en la cuenta bancaria, en el reconocimiento social, en la apariencia, en la comparación. Pero ninguna de esas victorias trae paz si no existe la victoria interior. Al contrario, cuando falta la victoria interior, cada logro externo se siente vacío, porque ninguna riqueza llena un espíritu derrotado, ningún aplauso compensa una mente en guerra consigo misma. La victoria interior se construye con las armas que has cultivado a lo largo de este camino, con la claridad que distingue lo esencial del ruido, con la visión que te sostiene en la oscuridad, con la disciplina que forja tu carácter, con la acción que convierte tu intención en hechos, con la gratitud que te mantiene en paz, con la adaptabilidad que te mantiene en evolución, con la resiliencia que te mantiene en pie, con el aprendizaje que te mantiene creciendo, con la resistencia que te mantiene avanzando. Cada virtud es un ladrillo en la fortaleza invisible de tu espíritu, y cuando esa fortaleza está completa, nada externo puede derribarla. La victoria interior también es legado. Porque cuando conquistas tu interior, inspiras a otros a hacer lo mismo. Un hombre o una mujer que vive en paz consigo mismo ilumina a todos los que lo rodean. Su calma se contagia, su firmeza inspira, su resiliencia guía, su gratitud transforma. La victoria interior nunca es solo personal, se expande como fuego silencioso que enciende a otros. El que no tiene victoria interior vive como actor en un guión escrito por otros. El que la tiene vive como autor de su propia historia. El que no la tiene reacciona a cada golpe del destino. El que la tiene responde con soberanía y decide su camino. El que no la tiene es esclavo de la comparación. El que la tiene es dueño de su propósito. Y aquí está la verdad final, la victoria interior es invencible porque no depende del tiempo, ni de la riqueza, ni de la salud, ni de nada externo. Puedes perderlo todo y seguir siendo victorioso si mantienes tu fortaleza interior. Puedes morir, pero si mueres en paz, habrás ganado. Puedes caer, pero si caes con dignidad y esperanza, tu espíritu seguirá siendo más grande que cualquier derrota. Por eso, concentrarte en ti hasta que ganes no significa acumular triunfos visibles, significa conquistar tu interior hasta que nada externo pueda quebrarte. Significa elegir serenidad sobre caos, gratitud sobre queja, disciplina sobre debilidad, acción sobre parálisis, resistencia sobre rendición. Significa convertirte en dueño absoluto de ti mismo. Cuando llegue el último día, cuando cierres los ojos por última vez, no te llevarás dinero, ni fama, ni objetos. Te llevarás solo lo que fuiste, solo la fortaleza de tu espíritu, solo la paz de tu interior. Y si has ganado esa batalla, habrás ganado la vida. Esa es la victoria definitiva. La victoria interior. La única que trasciende. La única que es eterna.